La merienda. Muy buenas tardes, domingo, y bienvenidos a la merienda, el programa donde los geócratas nos divertimos analizando la actualidad desde el punto de vista del geógrafo. Hoy tenemos un programa cargado de cosas interesantes. Faltan algunos geócratas, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Por supuesto, les modificaremos el contrato a peor por esto. Bastante importante. La primera es que el Congreso de los Diputados sigue avanzando en la renovación de los consejos de los diversos órganos del Estado. Esta semana se ha llegado a un acuerdo por la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española. Entre los nuevos consejeros hay gente afín a partidos de izquierdas, como José Manuel Martín Meden, periodista con una larga trayectoria a sus espaldas y con importantes premios, y director de Mundo Obrero, periódico del glorioso Partido Comunista de España. Bueno, a mí eso me parece una vergüenza, todo hay que decirlo. Me parece fatal que los partidos coloquen a sus amiguetes cuando podría haber un concurso que ganase siempre una persona de derecha. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Escoger juristas para que dirijan la justicia evitando una endogamia ultraconservadora? Lamentable. Así no podemos avanzar como país. Temo además, como español, con tertulianos, todo y que nos empiecen a engañar con propaganda marxista-leninista. ¿Qué se creen nuestros políticos, nuestros gobernantes? ¿Que pueden convertir la radio y televisión española en su propio cortijo? Es la conmemoración del 40 aniversario del 23F. Un día donde por fin la gente de bien decidió intentar que la democracia no se fuera de madre. ABC, que es el periódico más objetivo y o sea, el mejor de España, sin ninguna duda, titulaba en plena portada: "El rey reivindica la firmeza de su padre ante los golpistas", y señala que recuerda, en plena ofensiva contra la monarquía, que el papel de don Juan Carlos fue determinante para la defensa y el triunfo. Y lo bien que le vino a él, porque le hemos pillado ahora, alguna golfería se la hemos pillado ahora, durante años las ha estado cometiendo. Pero bueno, ese chascarrillo aparte. El gran problema no es el papel de la monarquía, sino las lagunas que hay en torno al 23F. Da la sensación de que la historia se ha convertido en mito, y como mito se magnifica mucho una parte, pero se deja de lado la parte más oscura. Se suele decir que a oveja muerta reunión de pastores, y es lo que parece que además en este asunto, que si hubo un intento de golpe de Estado, una gran permisividad en las altas esferas del Estado, y que con esa gente se continuó desarrollando nuestra joven democracia. No nos engañemos luego si surgen conductas que en otros países estarían vetadas. Y es que en Europa siempre están equivocados. Bueno, con la tertulia que hoy va a estar. La tertulia de JF. Hoy en la tertulia queremos acercarnos al fenómeno de la despoblación, pero no desde el punto de vista de la fotografía que suele surgir. Ya sabemos que está muy mal los pueblos, ya sabemos que está muy mal, y eso muchos geógrafos estamos ya hartos de ver, ya lo conocemos. Tampoco vamos a buscar soluciones, sino queremos acercarnos desde el inicio. Y es que a la hora de abordar cualquier problema, siempre hay que buscar primero sus causas. Siempre se ha señalado que las principales causas de la despoblación en nuestro país son la mecanización del campo
y la expulsión a las ciudades de los campesinos, así como el proceso de incorporación al campo de los fondos estructurales de la Unión Europea y esa reforma agraria. Pero, ¿es correcto esto? ¿Solo lo es en una parte o falta un análisis más exhaustivo dada la complejidad del territorio? Para abordar esto tenemos con nosotros a Voz en Off. Anda por ahí, Voz en Off. Hola, buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y M mayúscula? Hola, buenas, por aquí estamos. Buenas a todos. Buenas a todos. Quiero lanzar la primera pregunta, porque sí que es verdad, sí que es verdad que es como señalado que se achaca, digamos, como causa principal o causa general el tema de la despoblación del campo que viene de la mecanización y de la expulsión de los campesinos de la agricultura, de lo agrario, que era la forma el modelo productivo de entonces. ¿Eso es verdad? ¿Voz en off? En muchos casos, claro que puede ser verdad, pero no solo va a ser por esa mecanización y esa expulsión, sino también la atracción de otra forma de vida, generalmente en el medio urbano. ¿M mayúscula? Sí, bueno, fundamentalmente ese es el origen de los problemas y luego posteriormente todo esto ha sido reafirmado con una tendencia hacia la vida urbana, la cultura urbana por encima de las actividades o los usos tradicionales que eran los característicos de años anteriores, de décadas anteriores. Ha dicho antes M mayúscula, ha señalado que en muchos casos puede ser verdad. Quiere decir que hay, digamos que en otros casos no necesariamente es así. ¿Tú qué opinas en ese caso? Emi. Bueno, yo creo, a ver, la tendencia es esa, es decir, el origen de los problemas es el famoso éxodo rural, la salida de mano de obra tradicional del campo hacia las ciudades, a esos nuevos puestos de trabajo industriales, y eso es fundamentalmente el origen. El problema es que luego, después ha sido se ha cronificado basándose, pues eso, en esa tendencia hacia la cultura urbana, todos son las ciudades, y ese abandono administrativo por parte de todas las administraciones, empezando por los ayuntamientos y acabando por el Estado, incluso por la Unión Europea, del abandono de la cultura rural y de la manera de vivir rural que no se ve reflejada en ningún sitio. Vale. Voz en off. Antes has señalado que en la mayoría de los casos sería así, pero entonces eso quiere decir que según tú, en algunos podría no ser así, ¿no? Sí, efectivamente. En otros sitios pueden ser diferentes o no tener tanto peso la parte de la tecnificación agraria. Al final es un problema o un fenómeno, si no queremos llamarlo problema, multicausal, en el cual pues, son diferentes causas las que lo iniciaron, diferentes causas, como ha dicho M muy acertadamente, las que lo han cronificado, han hecho que la vuelta atrás sea diferente y luego aparte, tampoco hay que centrarlo todo en el problema en el desajuste que tenía el medio rural frente al nuevo paradigma que se estaba formalizando, sino que también en la economía general, todos los procesos han cambiado y ahora mismo pues, el medio agrario tiene o ha tenido, bueno, ha tenido y sigue teniendo que adaptarse a los nuevos tiempos. Ahora mismo podemos tener cebollas de China. Antes no. Entonces, con lo cual, el medio agrario de por aquí pues tendrá que adaptarse a poder ser competitivo porque es lo que nos obliga, el sistema a adaptarse para ser competitivo y poder vender, si no cebollas, pues otro tipo de producto a un mercado pues diferente. O sea, todo ha cambiado de paradigma, ha habido unos desajustes y la peor parte se la ha llevado el medio rural, precisamente por una extremada competitividad territorial o competición territorial que se empezó en los tiempos en los que de los que usted habla. ¿Cree usted que, claro, que ahora hay complejidad territorial y tal, usted se está señalando,
Pero entonces, ¿cree que no se ha hecho un buen análisis por parte de los poderes públicos a la hora de abordar respuestas a la despoblación? ¿Esa pregunta para quién es? Perdone. Para usted, para Voz en Off. Para mí. El análisis, más o menos, con sus lagunas, pero más o menos es adecuado. Se sabe sacar las causas, sobre todo desde la parte académica y la parte política administrativa. O sea, más o menos es adecuado. Se sabe más o menos de dónde vienen las causas, más o menos se sabe de que cada municipio por dónde ha tenido las fugas. El problema no es ese ahora mismo. Hay que hacer análisis, hay que actualizarlo, por supuesto. Pero el problema es que hay una falta de diagnosis y prognosis. Sabemos que el medio rural está mal, pero no sabemos hasta qué punto está mal. Un municipio, o sea, usted es de Tordesillas, sabe que Tordesillas pues, está en un proceso también de despoblación, mucho menos acuciado que otros municipios. Vale, pero ¿hasta qué punto está mal? ¿Cuánto necesita? ¿Cuánta población necesita para estar bien? Eso no lo sabemos ahora mismo. No se ha desarrollado. No tenemos claros unas metas a las que llegar ni unos objetivos. No sabemos qué Castilla y León, qué Tordesillas ni qué España queremos. Y es ahí donde tenemos que incidir ya. Análisis ya se han hecho muchos. Se ha gastado mucho dinero público en ello, acertadamente, había que hacerlo, pero yo creo que ya estamos en el momento de dar otro paso. En mayúscula, ¿usted qué opina al respecto? Pues bueno, te iba a decir totalmente de acuerdo, no, de acuerdo, incluso creo que no solo es que se haya hecho un análisis, sino que existe un análisis profundo y se conocen precisamente, saben las causas, incluso ya estamos en un momento tan avanzado que se saben las consecuencias y creo que se sabe cuál es la parte de la solución, no de, evidentemente hay que olvidarse de revertir la situación. La situación es imposible de revertir porque es una tendencia mundial que no se puede revertir, pero se sabe cómo actuar. El problema es que no existe una voluntad política de poner el problema en el centro de las decisiones. Es decir, ahí tuvimos el ejemplo más claro cuando tuvimos aquí la tertulia sobre el lobo, cómo el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico mm, se olvida de la segunda parte de su nombre y opta única y exclusivamente por eh, llevar a cabo, tomar decisiones fundamentándose en la primera parte de su nombre, en la parte de transición ecológica y olvidándose claramente de la parte de reto demográfico que tiene un análisis, documentos. Yo invito a cualquiera que entre en la página web del Alto Comisionado para el Reto Demográfico. Hay unos análisis a partir de unos indicadores. Es un trabajo maravilloso, vamos, que está muy bien desarrollado. Es decir, que por la parte de análisis y de diagnóstico no creo que exista problema, sino que es voluntad de poner eh, el problema rural, el problema de la situación del rural español en el centro de las decisiones y que lo demás gire alrededor y no como ahora que los problemas del rural, del mundo rural, son un satélite de las decisiones, no son el centro. Ujú. Vamos a seguir. Entonces, ¿ustedes sí creen que hay un análisis, vamos, no sé si es correcto o no, pero que sí que hay un análisis bastante exhaustivo? Pero a la hora de abordar esas decisiones, supongo que el hecho de que no se aborden es porque usted ha dicho, M, que no hay voluntad política, pero porque hay miedo a algo, porque hay que tocar a lo mejor tantas cosas, porque está, digamos, a lo mejor el problema está muy enquistado en el modelo de desarrollo que nosotros tenemos. Pregunto, M. Pues esto ya es una opinión, es decir, anteriormente he dado Sí, una información opinión. de yo a partir de esto es una opinión y es que creo que el problema es que con los diagnósticos que se ha hecho, las decisiones que habría que tomar creo que no contentarían a los poderes fácticos de este país. Es decir, habría que hacer prácticamente una revolución administrativa, incluso de poner los huevos y las decisiones que se van a tomar o que se podrían tomar para mitigar los problemas de la despoblación y de la mal llamada España vaciada,
van totalmente en contra de las lógicas económicas dominantes neoliberales. ¿Voz en off? Pues va por ahí el tema, por ahí por lo que dice M. Al final hay que tener en cuenta que ahora mismo solo hay 4 formas, o sea, una vez que hemos marcado unas metas de a dónde queremos llegar con nuestro municipio, nuestra región, hay 4 formas de atacar la despoblación, o sea, 4 estrategias. La primera es hacer que nazca más gente, hablando muy sencillo, ¿eh? La segunda, hacer que muera más gente. La tercera, hacer que vengan, y la cuarta, hacer que no se vayan. La cuarta y la segunda, más o menos, están trabajadas. La primera cuesta y además ha cambiado mucho el modelo. Y para la tercera, para la de atraer personas, que es en la que se está centrando algunas de las digamos, pocas acciones que se han desarrollado, para eso hay que quitarlo. Esa gente tiene que venir de algún lado. ¿De dónde va a venir? Para eso también tendremos que saber si hay territorios sobrepoblados, que los hay. ¿Puede ser Madrid un territorio sobrepoblado? ¿Tenemos que atraer a gente de Madrid al medio rural? ¿Madrid está dispuesto a que esa gente se vaya de Madrid? Claro, no hay conversación tampoco entre administraciones ni entre territorios por culpa de la excesiva competición territorial a la que se ha sometido un tema como la despoblación, no, como la demografía, porque ya no hay que hablarlo de despoblación. Demografía. Despoblación es, no hay que poner el punto solo en los territorios con despoblación, con problema de despoblación, sino también en los territorios con problema, que es un problema también de sobrepoblación, y a partir de ahí trabajarlo. Ahora mismo pues, se han desarrollado acciones aisladas que se supone que venían del análisis, basadas en poner ADSL en todos los lados, de hacer empadronamientos, que bueno, de hacer bolsas de alquileres, servicios, de atraer empresas, ¿vale? Pero obviamente eso es bueno para el territorio si se lleva a cabo. Algo de beneficio tendrá, pero ¿son las medidas adecuadas a cada caso? No se ha hecho y tampoco se está haciendo el diálogo entre territorios. No se está haciendo. Bueno, ya para ir terminando, hace no tanto, yo recuerdo que hubo un estudio de la Universidad de Barcelona, creo que era, en el cual, en base a unos criterios, a ver si creo que era a 3 criterios, distancia de un medio urbano, características demográficas y, digamos, despoblación histórica o situación histórica de una zona, se establecía varias zonas, se podría decir, donde en algunos casos se decía que había unas zonas que era imposible que se podía revertir esa situación. ¿Ustedes creen que hay zonas que, digamos, a lo mejor hay un discurso muy optimista cuando se habla de abordar la despoblación y hay zonas que, digamos, que están sentenciadas ya de muerte, que es que no vale la pena invertir, porque al final hay que invertir mucho dinero? Voz en off, usted primero. No, pero queremos revertir la situación. ¿Queremos llegar a los tiempos de antes del éxodo rural con todo lo que ello conlleva? No, estamos en un paradigma diferente, en un contexto diferente. No tenemos que revertir nada, tenemos que avanzar. Y el medio rural, cada municipio, bueno, tanto cada municipio como cada autonomía, como el país, como el mundo o incluso la Unión Europea, tendrán que decidir qué medio rural quieren. Y entonces a partir de ahí se realizan acciones. Está muy bien conocer qué es lo que ha llevado a llevar a esta situación, pero no se trata de avanzar y de avanzar diciendo queremos un medio rural poblado. Habrá municipios que ya no puedan poblarse. Ha pasado a lo largo de la historia y de la prehistoria. Lugares que se despoblan. Bueno, pues vale, perfecto. Pues habrá que saber si eso tiene consecuencias y si queremos hacerlo. Pero por lo menos vamos a saber qué es lo que queremos, que es que ahora mismo no lo sabemos. Veía yo con cierta alegría que se han hecho ya intentos de mapas en los que con los colores del semáforo pues se dice qué municipios están bien, cuál es mal y cuál es regular. Bueno, pues es un principio. Por lo menos así decimos, bueno, pues ya sabemos que este municipio tiene que intentarse regular si está mal. Vale, pues hay que saber ahora qué es lo que necesita, a dónde queremos llegar. Y entonces es donde avanzaremos. Pero ya tenemos que dejar de pensar en revertir. O sea, esa gente que se fue, mucha ya estará muerta. Hay que o traer otra gente nueva o crear con otra gente nueva. ¿Vale? Y es así como hay que enfocarlo. Y desde mi punto de vista,
habría que ser intervencionista. La administración tiene que ser intervencionista y no dejarlo, como se ha dejado hasta ahora, por el tema de la competitividad entre territorios, de que, bueno, cada uno que compita con sus armas y ya está, y a ver qué pasa, porque eso nos ha llevado a la situación de ahora. Vale. M. Esto al final, evidentemente, es así. Es decir, está claro que hay lugares que están abocados prácticamente a la despoblación. Si no están ya despoblados, hay unos cuantos habitantes que de aquí a una década desaparecerán. Entonces, eso está claro, pero no solamente es, como decía Bocenov, revertir la situación, no es revertir, no hay que revertir nada, sino que la apuesta tiene que ser a futuro, qué queremos conseguir y cómo lo vamos a conseguir. Y para conseguirlo, lo que es indudable es que ya nos vamos a ir más lejos, simplemente en nuestro entorno más cercano, están saturadas. Y la decisión es, cada vez que hay un terreno que se puede transformar de un uso industrial o de un uso deportivo a un uso residencial, se hace y se meten otras 100.000, 200.000 viviendas más. Ya sin ver lo que va a pasar en Chamartín, por ejemplo. Es decir, que el sistema, hay que ser, como dice Pozonoff, hay que ser intervencionista porque el sistema es tendente a la aglomeración. Y si dejamos funcionar el sistema como llevamos haciendo 50 años, 60 años, cuando queramos actuar, pues va a pasar como con el cambio climático, que ya no tiene solución. Ya lo único que vamos a poder hacer es poner parches. Entonces, son unas tomas de decisiones que tienen que ir totalmente en contra, o por lo menos esas decisiones, si no se quiere revertir todo el sistema, pero decisiones puntuales que tienen que ser contrarias al sistema económico dominante que tiende a esa competición de territorios que lleva a la aglomeración, a las economías de escala, que son contrarias a poblar las zonas rurales. Bueno, pues con esto terminamos, que ya se nos ha ido un poco el tiempo de tertulia. Muchas gracias a Voz en Off, que nos vemos ya ahora en un momento, en un ratín. Por desgracia. Eso. Y, M se queda con nosotros porque empieza su sección. Deportes escribe con M. Dentro. Deportes se escribe con M. M, ya estás por aquí otra vez. No, bueno, no te has ido. ¿Qué nos traes hoy? ¿No nos traes fútbol? ¿No nos traes ciclismo? ¿No nos traes baloncesto? A ver. Desde bueno, ciclismo siempre voy a traer, ya lo sabes, y más en un fin de semana como este, el último de febrero, que se caracteriza porque comienzan las clásicas, esas emocionantes carreras de un día que se desarrollan a lo largo y ancho de Europa y a través de toda la temporada, de todo el año deportivo del ciclismo, y que comenzaron ayer precisamente con el famoso Un Loop, que se celebró en Bélgica y que dejó la victoria de Ballerini, el italiano Ballerini, que se impuso al sprint en un grupo por delante del inglés Stewart y del belga Van Marke. Y hoy se ha celebrado, digamos, una pequeña réplica de esa carrera, de menor categoría, pero que ha sido en Bélgica también, concretamente la Kurne-Bruselas-Kurne, y que ha finalizado con la victoria del americano del danés Mats Pedersen por delante del francés Anthony Turgins y del británico Tom Pidcock. Evidentemente, como todos podréis adivinar, los españoles en estas carreras prácticamente ni pinchan ni cortan. Como me gusta a mí traer deportes en los que España brille por su ausencia, ¿no? Desterrando esa famosa frase que se puso de moda en unas décadas atrás de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Pues aquí podemos demostrar cómo los españoles ganamos al fútbol una vez y de chorro Sí, y de 1-0. sí, pero
Sí, pero ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas hace años en la carrera cuando fuimos a Nancy, cuando estábamos en Francia, que pasamos por el grupo de españoles y nos empezó a gritar un alemán: ¡Ah, españoles! Contador Dupín, Rafa Nadal Dupín. Bueno, ahí les picaba un poco la envidia, ¿no? Claro, o sea, de Bueno, vez en cuando sí que sale alguno, hombre. y claro, como en todos los deportes, y sin ir más lejos, fijaos lo que les ha pasado a Rusia, ¿no? Que están excluidos de los Juegos Olímpicos por dopaje continuado. Pero bueno, dejando a un lado las trampas y los chanchullos, también os quería traer un deporte de estos que me gusta a mí hacer referencia, que quedan fuera de los circuitos comerciales, y es que se está celebrando el Mundial de Esquí Nórdico, concretamente en la localidad de Oberstdorf, en Alemania, y que podréis disfrutar hasta el día 7 de marzo. Y es el esquí nórdico que se caracteriza precisamente porque llevan el talón suelto, los esquiadores. Al contrario que en el esquí alpino, que llevan completamente sujeto el pie a las tablas de esquí. En este caso, en el esquí nórdico, solo llevan sujeto al esquí la puntera y tiene sus propias modalidades de deporte, y comentan, yo no lo podría decir en primera persona, pero comentan que es algo más técnico y más complicado este tipo de esquí. Y nada más, en cuanto al deporte, podría extenderme y decir que el Valladolid ha vuelto a hacer el ridículo, pero no lo voy a hacer. Bien, bien, bien. Ahí queda dicho. Pues muchas gracias, M. La verdad es que siempre descubriendo deportes con él, porque yo la verdad la mayoría ni los conozco. Y vamos con un anuncio, ¿no? Bien. ¡Ey! Recuerda, este viernes el Ayuntamiento de Castillo de la Sierra te invita a su feria chica. A las 10, becerrada. A las 12, pancetada popular. Para comer, casetas regionales y por la tarde carruseles. A las 8, pelea a navajazos con los quintos de Castillo del Valle. Pero no te olvides de la mascarilla, que la salud es lo primero. Y de noche, verbena. Excelentísimo Ayuntamiento de Castillo de la Sierra. ¡Moza! ¿Quieren verbenas? La falacia de la semana. Bueno, pues vamos ya con la falacia de la semana. Sigue con nosotros M, que pesado, no se va ni con agua caliente. Yo creo que me quiere quitar el puesto. ¿Qué falacia nos traes esta Finalizo. semana? Ya finalizo con esto por hoy. Bueno, pues una falacia que es de mis favoritas, ¿no? Y es, además, no solo por su estructura y cómo se lleva a cabo y lo habitual que es, sino por el nombre que tiene. Me parece precioso, ¿no? Es la falacia del arenque rojo, también llamada en su nombre inglés la red herring, que consiste en realizar un engaño a través de un cambio de tema, una desvirtuación de la conversación a partir de una trampa falsa, que sería el arenque rojo, ¿no? Nosotros en España lo llamaríamos el seguir la zanahoria. Es decir, cuando se está manteniendo una conversación, se cambia el argumento, se abandona la conversación inicial para debatir sobre el argumento nuevo introducido. Eso es una trampa, ¿no? Y traigo un famoso ejemplo que tuvo lugar justo después del golpe de Estado en Bolivia contra las elecciones de Evo Morales, y le preguntaron en la campaña de las primarias a Bernie Sanders, le preguntaron: ¿pero usted cree que ha habido un golpe de Estado en Bolivia? Y Bernie Sanders dijo: sí, ha habido un golpe de Estado en Bolivia. Y el presentador, el entrevistador en este caso, le dijo: pero es que hay un fraude electoral. Eso es un arenque rojo. Y dijo Bernie Sanders, allí actuó rápidamente y evitó entrar en esa falacia. Y dijo: vale, pero eso son cosas distintas. Primero le contesto que sí, que ha habido un golpe de Estado, y luego, si quiere, usted debatimos sobre el fraude electoral. Pero al introducir el fraude electoral sería un arenque rojo que desvirtúa la conversación hacia una trampa
y se comienza a hablar de esa argumentación y se olvida que la pregunta inicial era el golpe de Estado, no el fraude electoral. Esto es una cosa muy habitual constantemente, que espero que a partir de ahora estén al loro ustedes. Muchas gracias, Hermes. La verdad es que interesante eso. La verdad es que traes cosas bastante interesantes. Bueno, pues gracias por todo y vamos ya con la cabecera de carrusel electoral. Pepe García se acerca a la urna, mete el sobre, votó. Carrusel electoral. Bueno, pues ya estamos en el carrusel electoral. Está otra vez por aquí Vocenov. ¿Sí? Buenas tardes, señor Gómez, otra vez. Buenas tardes otra vez. Le gusto, ¿verdad? Porque es que siempre está tocándome las narices, siempre está usted aquí. Me da un poco de asco. Bueno, las filias, cada uno, las que tenga. Oye, eso seguro que también es una tendencia sexual, sentirse atraído por lo que te da asco. A mí no me pregunte, solo soy una voz en off. Vale, bien. Bueno, venga, ¿qué nos trae el carrusel electoral? Bueno, vamos a hablar de lo que le interesa a la gente y no lo que le interesa a usted. Pues bueno, volvemos esta semana con otro nuevo proceso electoral. En este caso se trata de la segunda vuelta de las elecciones de Níger, que se le celebró el 21 de febrero, el domingo pasado. Y ya le adelanto, estas elecciones tienen sorpresa final. Se le celebró el 21 de febrero, el domingo pasado. Estas elecciones tienen sorpresa. Ganaron los comunistas, entonces. Bueno, tiene sorpresa final. Sorpresa quiere decir que usted no se la espera y final quiere decir que se dice al final. Así que empezamos. La sorpresa puede ser que una sorpresa que yo no me espero es que en cualquier país ganen los comunistas. Bueno, pero ¿qué le estoy diciendo? Que hay una sorpresa y que es al final. Espere al final para saber la sorpresa. Vale. De verdad, es usted infinito, como dice el gran Antonio Alcántara. Bueno, para ubicar al personal, que usted le desubica todos los días. Vamos a decir que Níger es un país de África Occidental, que tiene gran parte de su territorio en el desierto del Sahara. Su extensión más o menos dobla la de España y su cantidad de población es más o menos la mitad, que nos vale siempre para hacernos una idea. Además, y esto es bueno decirlo también, es el segundo país más pobre del mundo según alguna clasificación, teniendo 2/3 partes de su población por debajo del umbral de la pobreza. Y tiene cierto interés para países depredadores, sobre todo por sus recursos de uranio. Y un poco en menor medida el petróleo y el oro. Aunque ahora mismo, pues sí que con su pasado colonial francés, pues bueno, básicamente el uranio lo comercia sobre todo con Francia. Ya sabe que estos datos los digo yo porque son importantes para entender alianzas extranjeras, injerencias, etc. Pero bueno, vamos a lo que nos importa ahora. ¿Qué ha pasado en estas elecciones? Pues en este caso son elecciones generales para elegir el presidente y a la Asamblea Nacional. La elección al presidente se realiza contando votos en una primera vuelta y si el primer votado no llega al 50%, pues ya se hace una segunda vuelta, que es lo que más o menos ha pasado. La Asamblea Nacional se ocupan por 171 escaños, de los cuales 158 se reparten por representación proporcional de listas cerradas, entre las 7 regiones de Níger más la de su capital, Niamey. Y también se reparten otros 8 escaños para minorías, como vimos en otros lugares otras semanas, como en Kosovo, y otros 5 para votos del extranjero, aunque este año no ha podido ser por temas de COVID. No han podido votar los nigerinos en el extranjero. Vamos a hablar de contexto. Pues el contexto actual es de un país que está gobernado desde hace 10 años por un presidente que es Mamadou Issoufou, del Partido Nigerino para la Democracia. Sí, perdone. Ese jugó en el Madrid. Seguramente, en sus sueños. Mamadou Issoufou, que fue del Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo. Lleva 2 mandatos y según la Constitución pues ya no podía presentarse a un tercer mandato. ¿Y adivina usted, señor Gómez? Sí, se presentó al tercer mandato, ¿no? Pues no se presenta. Ha renunciado a ello. ¿No? De hecho, fíjese que están tan contentos allí que igual hasta le dan el premio Mo Ibrahim, que es un galardón que premia la buena gobernanza de líderes africanos. Algo que, mire, pues está merecido. Este señor cumple la ley y le dan un premio. ¿Qué le parece?
Pues supongo que, que lo que ha hecho ese hombre es robar mucho menos que los demás. Bueno, por lo menos sí que es cierto que ha renunciado a ese tercer mandato, que bueno, que ya no es tan fácil de ver. Pues bueno, ¿qué ha pasado en las elecciones? Vamos al lío. Pues bueno, a finales de 2020, con una participación de casi un 70% y 30 candidatos, Mohamed Bazoum, que era el delfín de Issoufou en el PNDS y era antiguo ministro de Interior, sacó casi un 40% de los votos, que no le valían para cerrar el proceso. Así que fue a la segunda vuelta contra el que fuera expresidente en los 90, 2 o 3 años, Mahamane Ousmane, que tuvo el 17% de los votos. En la segunda vuelta, que ha sido este domingo pasado, hubo un poco menos de participación y además con polémica, actos violentos, bueno, cosas que a veces son habituales en este país, por desgracia. Pues bueno, Bazoum certificó su victoria con más de 2,5 millones de votos, el 55%. En cuanto a la distribución, pues bueno, ha ganado claramente en 4 regiones y ha tenido un empate técnico en otras. Casi todas son del este del país, de la zona más pegada al desierto del Sahara. Y ha perdido en las regiones occidentales, que son las más, y en la de la capital Niamey, que son las más prósperas. En la Asamblea Nacional no parece que vaya, en este caso, que vaya a tener mucho problema por llevar el control, porque tiene 86 escaños, o sea, tiene 80 escaños, perdón, y necesita 86. Así que, bueno, la tercera y cuarta fuerza que le apoyaron en la segunda vuelta tienen 26 entre los dos, o sea, no creo que tenga con alguno de ellos. Y además el segundo, Ousmane, sacó solo 7 escaños por el tema de dispersión de votos. O sea que básicamente es prácticamente, en la práctica, una mayoría absoluta. Bueno, señor Gómez, pues ya aquí explica un poco lo que ha pasado. ¿Qué le parece que haya ganado Bazoum, que es filósofo, antiguo sindicalista de izquierdas y candidato del Partido para la Democracia y el Socialismo? ¿Qué le parece? Ya sé, pues colega mío, supongo que algún día cantaremos juntos la Internacional. Y me parece lógico, porque es que a usted le encanta el socialismo y los socialistas. Y también le encanta a la gente de izquierdas, que como este señor deja de serlo cuando entra en gobierno. Pero bueno, No. porque ahora mismo Níger y este nuevo gobierno se le conoce como el aliado de Occidente, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Espero que le siga gustando esta opción. Pero bueno. ¿Se acuerda que le prometí una sorpresa? Cierto es. Dígamela. Cierto, pues se la voy a dar. La sorpresa es que, aunque ha habido disturbios e incidencias graves, parece ser que se va a realizar el cambio de presidente sin mediar golpe militar. Y esto va a pasar por primera vez. Y es que desde que Níger se independizara de Francia en 1960, cada vez que iba a cambiar de presidente había un golpe de Estado. Así que esta es la sorpresa. Sí, sí. Presidente Mutu construye estadios. Ahí está. Y en este caso le dejan hacer el cambio de presidencia. Por primera vez desde 1960, bueno, y desde más, claro, porque ahí no era Níger Estado propio. Bueno, vamos al premio Carrusel Electoral. Venga. Venga, pues yo le iba a dar el premio a Issoufou. Pero como se lo van a dar por el otro lado, pues bueno, me he buscado una alternativa muchísimo mejor, pero saliendo de Níger, eso sí. Y es que vamos a hablar por fin, señor Gómez, de las elecciones en Cataluña. ¿Le gusta el tema? Sí, sí. Cataluña es ¿qué es? Un país que hay ahí en la península ibérica, ¿no? Es un país, es una región, es muchas cosas, sí, claro. Por supuesto. Pues bueno, vamos a por ello, que si no se nos va el tiempo. A ver, el lunes 22 de febrero se proclamó ganadora a la única candidatura del Colegio de Geógrafos en Cataluña. En este caso es Marta Serra Davos, la que es nombrada presidenta. Y bueno, vamos a hablar de Marta Serra, ¿verdad? Marta es una geógrafa de la Universidad de Barcelona que ahora mismo trabaja de técnica en política forestal y gestión de riesgos, en especial de incendios. ¿Vale? Desde aquí pues, yo la deseo a ella y a su equipo toda la suerte del mundo para su mandato y que disfrute del tercer premio Carrusel Electoral, que se lo damos con todo merecimiento. Pues bien, perfecto. Espero que lo escuche y espero que tenga una mejor gestión que la que tiene el presidente en Castilla y León. Lo sufrimos todos, señor Gómez, lo sufrimos todos. Exactamente. Bueno, Boceno. Muy bien. Muchas Muchas gracias por gracias, todo. señor Gómez.
Igualmente. Vamos a unos comercialitos. Ay, todo lleno de turistas. Joder, cada día más inmigrantes. Y estos niñatos ya están de fiesta otra vez. No sufras más. Queremos ayudarte. La compañía de energías atómicas ¿Qué vida está? Puede instalar un cementerio nuclear en tu trastero, local comercial, jardín o en una habitación que te sobre. Garantizamos una radioactividad mínima de 5 sieverts. Nadie querrá ocupar tu barrio. Nadie querrá vivir contigo. ¿Alguien te molesta? ¿Qué vida está? Crónicas de Narcoblandengue. Bien, bueno, ya estamos aquí, de vuelta a la publicidad. Y está por aquí Quercus Suber para hablarnos de las crónicas. Víctima terrible de alguna gente y esa bonita, por decir algo, teoría de la conspiración que habla del genocidio blanco. O bueno, para maquillarlo un poquito y que no quede tan feo, lo están llamando últimamente la gran sustitución. Pero cuando supe que mi compañero voz en off iba a hablar de las elecciones en Níger, bueno, no pude evitar ponerme a pensar en Níger y la presencia, que muchas veces no somos conscientes de ella, de grandes grupos de tuaregs. Me acordé del rock tuareg, me acordé de las músicas ida y vuelta, y todo eso me fue llevando a un tema también que toca cuestiones migratorias y que me parece que es muy interesante, y es la influencia de la cultura jamaicana en el Reino Unido. Y bueno, y a través del Reino Unido en buena parte del mundo, ¿no? La inmigración afrocaribeña en el Reino Unido tiene una historia bastante larga, pero fundamentalmente se suele poner un punto de partida importante, suele poner un hito fundamental en lo que se llamó en la llegada del barco Windrush al Reino Unido, que traía uno de los primeros grandes grupos de inmigrantes caribeños contratados en origen para colaborar en la reconstrucción del Reino Unido y ayudar en un momento en el que se necesitaba muchísima mano de obra, en el año 62 concretamente. A esta generación de migrantes afrocaribeños se les llama habitualmente en Reino Unido la generación Windrush, tomando el nombre de este barco. Y bueno, la generación Windrush llega a Reino Unido con un contrato de trabajo, con muchas ayudas también para encontrar vivienda, en algunos casos con vivienda incluso. Recuerdo hace unos años ver la noticia de que se estaba celebrando en Londres el aniversario de esa contratación en origen y de la colaboración en la construcción de buena parte de las actuales líneas de metro y demás. Y bueno, esa migración, como suele suceder, bueno, la gente que se va a vivir a un país y a trabajar en él, termina quedándose en buena medida, termina teniendo hijos y esos hijos tienen una identidad bastante más compleja que la de sus padres, que ya de por sí, como migrantes que son, tiene un relato detrás bastante interesante, ¿no? Esas segundas y Suele terceras pasar. generaciones tienen. Eso, eso suele pasar. Sí, Eso suele pasar. Es uno de los problemas que hablan también con el tema del islamismo, ¿no? Al final. sí, efectivamente. Bueno, el islamismo en Francia también es un Incluso, tema con mucha tela que cortar, ¿no? Y el tema, de hecho, se toca mucho incluso, con temas urbanísticos, con esa segregación en los banlieues y esos barrios periféricos totalmente pero aislados de las ciudades, en ocasiones por, voy por al tema, grandes claro, infraestructuras. sí. La gratificación, sí, por supuesto, pero voy al tema más de la identidad.
El islamismo, pues es un sentido, muchas veces son los hijos de Sí, los emigrados, ¿no? Incluso también pasa mucho esto con el tema identitario, con el tema del, antes hemos hablado de despoblación, los que protestan ahora, o los que, las revueltas de la España vaciada, que se llama, son los hijos de los emigrados. O sea, no son sí. precisamente los emigrados. O sea, es un caso curioso, sí. Sí, no, desde luego es interesante, pero efectivamente, en el caso francés, diría que es bastante habitual que la gente que más se radicaliza, efectivamente, sean los hijos o incluso los nietos, que están ahí un poco a caballo entre esos dos mundos, ¿no? Que nacen ya en un país donde no se sienten totalmente acogidos, pero tienen todavía muy presente la cultura de origen de sus padres. Y bueno, esas cuestiones que son muy complejas se manifiestan de formas muy variadas. En el caso de la migración, sobre todo la migración jamaicana, porque es el contingente más numeroso y es el que ha tenido más huella a nivel cultural en el Reino Unido, pasan varias cosas curiosas. Hay una cuestión muy interesante que es una cuestión lingüística precisamente, porque muchos de esos migrantes no hablaban como lengua materna el inglés, hablaban un creol, un idioma híbrido con una base importante de inglés, pero no única y exclusivamente el inglés, que era digamos, la lengua de prestigio de los colonizadores en las Antillas. Y bueno, se trataba como una especie de variante incorrecta del inglés, más que como un idioma por derecho propio. Y se intentaba erradicar por completo, no se le daba ningún valor, pero sin embargo ha ido sobreviviendo y ha ido dando lugar, curiosamente, a variantes lingüísticas que los hijos de esos inmigrantes iban adoptando como una especie de seña de identidad, ¿no? Ellos realmente ya se habían criado en el Reino Unido, habían convivido con hablantes nativos de inglés, pero bueno, adoptaban un poco esa seña de identidad de, oye, mis padres vienen de Jamaica y hablan creol y bueno, pues es una parte de mi cultura. Y es curioso porque en buena medida también a través de la influencia en la cultura popular y en la cultura más underground de esta migración jamaicana, la influencia se hace más amplia y realmente da lugar a cosas da lugar a variantes como una variante determinada del inglés que se habla en Londres que trasciende digamos, las barreras étnicas. Es una variante de influjo jamaicano que ha pasado por varias fases, por así decirlo, de abstracción hasta llegar al punto actual. Y va muy ligada, de hecho, a una influencia absolutamente fundamental en la música. La música caribeña, en concreto la música jamaicana, lleva influyendo en la música popular británica prácticamente desde los años 50. Pero es que con el boom migratorio de los años 60 se exporta a Reino Unido, se exportan cuestiones como la cultura de los sound systems, que es antecesora clarísima de la cultura de las raves, que luego se dio a finales de los 80 y primeros de los 90, que es coetánea y también una gran influencia en las bailantas cumbieras de Argentina, en las fechas de Tecnobrega de Brasil, conceptos musicales fundamentales a día de hoy como el remix, que es un concepto totalmente jamaicano. Todas esas cuestiones, todo ese influjo cultural encuentra un caldo de cultivo muy potente en el Reino Unido, en fechas incluso anteriores a la consolidación del Reino Unido como una potencia cultural en la cultura pop, ¿no? Que es un elemento, además, que ha sido un elemento clave de soft power del Reino Unido. Si recordamos la inauguración y la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, el Reino Unido presume siempre de lo que presume, el Cool Britannia de los años 90, pero antes el Cool Britannia, por supuesto, los Beatles, los Rolling, todas estas cuestiones, toda esa influencia de la cultura pop, en cierto modo desproporcionada para el tamaño geográfico y poblacional de las Islas Británicas, así ha sido una clave de soft power absoluta. Las sucesivas invasiones británicas en la música, en el cómic,
en todas las esferas culturales que están, aunque no nos demos cuenta, muchas veces alimentadas precisamente por eso, por ese motor subterráneo que es una cultura underground muy potente y que es donde se nota especialmente el influjo jamaicano. El ska que surge en Jamaica, es curioso porque el ska primigenio suena prácticamente a rock and roll, pero con un cierto influjo del mento de la música caribeña. El ska jamaicano establece una cabeza de puente en Reino Unido a través de discográficas absolutamente fundamentales. Cuando llega la revolución del reggae es la capacidad de los productores británicos para influir en el gusto mundial la que convierte a alguien como Bob Marley en una superestrella total y absolutamente internacional, total y absolutamente universal. La nueva ola del ska que surge en Reino Unido, el sonido two-tone, el ska de los specials y demás, es un estilo netamente británico, pero es total y absolutamente jamaicano, no deja de ser ska. Y a medida que se populariza la música electrónica, en Reino Unido constantemente están surgiendo variantes que recogen muchas veces conceptos venidos de Estados Unidos, que es la gran potencia, el gran hegemón cultural, que también es un tema interesante del que se puede hablar largo y tendido, de esa colonización cultural y cómo en distintos lugares se manifiesta de distintas maneras a medida que se mezcla con las culturas locales. Vamos, esa influencia que recogen de Estados Unidos, otras influencias continentales, influencias de otras diásporas que dan a parar en Reino Unido y especialmente de migrantes que vienen de antiguas colonias británicas. Todo ese, digamos, ese mejunje da lugar a una serie de géneros que son, pues está por ejemplo el two-step, que es una variante de música de baile con una influencia jamaicana marcadísima, el jungle, el drum and bass, el grime, que vendría a ser el equivalente británico al gangsta rap, muchísimo menos exportable, pero que bueno, que va percolando poquito a poquito hacia el mainstream británico y el mainstream británico lo va expandiendo con esa capacidad de influencia y con ese soft power y al final va percolando por aquí y por allá. Con lo cual al final es curioso, concretamente dentro de la música electrónica, que es donde más se ha notado en los últimos años, en las últimas décadas, ese influjo jamaicano, nos encontramos con que tenemos el dubstep, que era una especie de vuelta a los orígenes del grime, que recuperaba ese tono jamaicano, esa raíz del dub, que es un estilo también netamente jamaicano. El dubstep se convierte en una cosa total y absolutamente mainstream, los trucos de producción más burdos del dubstep se convierten en el repertorio básico de las grandes estrellas de la electrónica, y gente como Skrillex termina convirtiendo en un meme, pero el caso es que funciona y revienta totalmente el paradigma de lo que entendemos habitualmente como música electrónica y música de baile. Y mientras tanto, por otro lado, desde Sudamérica nos entra otra cuña en esa escena electrónica, que es el reggaetón. Y el reggaetón, aunque no lo parezca, es un estilo de raíz jamaicana. El reggaetón es ni más ni menos que la actualización de Puerto Rico de un rhythm, de una base rítmica, de una base musical jamaicana, de los primeros tiempos del reggae digital, el famoso dembow, sacado de una canción que hablaba precisamente de dembow, una canción que es un mal simplemente. Y el caso es que por Jamaica vía Puerto Rico tenemos que por un lado el martillo del reggaetón y el yunque del dubstep nos han cambiado total y absolutamente el paradigma de una escena tan amplia y tan variada como la música electrónica, incluso en lugares como Berlín, donde el patrón 4x4 del tecno minimalista es el rey, o era el rey, porque la escena se va empezando a abrir. Y no está nada mal, la verdad, no es poca cosa para una isla pequeñita que sufrió una colonización bastante agresiva y una política extractiva fuerte y quedó poco menos que abandonada a su suerte.
y que, bueno, con creatividad la gente de allí supo aprovechar los pocos recursos que tenía y absorber de todas partes y acabar siendo un centro irradiante, un centro irradiador de cultura musical de alcance total y absolutamente mundial, con esa cabeza de puente fundamental en Reino Unido. Ajá. Totalmente. Pues la verdad muy interesante porque no sabía yo que, claro, que había llegado a tantos lugares y que había hecho, digamos, había mutado tanto, ¿no? Sí, no, es que está en todas Em, partes. Incluso el hip hop tiene sus raíces también jamaicanas, ¿no? Antes el rap, que es uno de los cuatro pilares del hip hop, estaba el toasting jamaicano, que es distinto, pero es muy similar. El concepto es bastante parecido. bueno, pues muchas gracias a Narco Blandengue, a Puerco Uber, por esta lección musical, de historia musical, ¿no? Y vamos con la turbera infinita. Dentro sintonía. La turbera infinita. ¡Vuelve, mamá! No vuelve. ¡Estoy harta de ti y tus ligues! Se casan. ¡Hay que entrenar más duro! Ganan la final. ¡Estamos encerrados! Mueren todos menos el actor que más cobra. Traigo su pizza. Copulan. Comedia infantil, porno, drama, ciencia ficción. Todos los géneros en Spoiler, la película. Próximamente en el cine de tu barrio obrero. Bueno, estamos ya en la turbera infinita. Está por ahí Bajezas. Aquí estoy, se me oye. Se te oye perfectamente. ¿De qué nos vas a Estupendo. hablar hoy? Pues, Juanfran, no tengo preparado nada. Ah, ¿no tienes preparado nada? Pues venga, pues háblanos de lo que quieras. ¿Qué tal el sexo? ¿Se te levanta? Pues, a ver, voy a poner la imagen para que me veáis. Bueno, pues no he preparado nada. Y no, de eso no voy a hablar, pero he de decir que he ido al museo este fin de semana. He ido al museo, ¿cómo te quedas? Yo he ido subido a la montaña, pero no sabía que lo tenía que contar aquí. Bueno, pero esto es muy importante. Esto es muy importante. Bueno, pues porque además del museo he ido al bar y he hecho la comparación de los dos lugares. ¿Qué te parece eso? Espero que haya salido, para los españoles de pro como yo, espero que haya salido ganando el bar. Pues ha salido ganando, realmente ha salido ganando. De hecho, si hablábamos de despoblación, de demografía y de, bueno, sobre todo hablaban M mayúscula y voz en off, de esos sitios sobrepoblados y despoblados. Bueno, pues aquí claramente el bar podríamos decir que ha sido en España Malta, incluso sin el gol ese de Malta. Hablaba de poner un semáforo acerca de qué lugares necesitaban gente y cuáles no, pues en este caso debería añadir un color que atendiera a la gilipollez. Bueno, pues porque he visto mesas de 8 o 10 personas con gente sin mascarillas, compartiendo sangría en el mismo vaso, gente totalmente borracha una encima de otra, y todo esto sin que nadie diga nada. Y luego, por contrario, he estado en el museo en el cual pues estaba yo solo, bueno, con mi acompañante. De hecho, me han hecho ¿Tu acompañante? ¿Tu acompañante? ¿Algún amante secreto que tienes? no voy a Cuéntenos. hablar de eso. La cuestión no ¿No es hablar de esa. su vida, no hablar de su vida privada? Probablemente porque usted tiene un amante secreto, entonces. Y digo No, un amante, no he puesto A. Acuérdese, estoy llamando homosexual. no voy a hablar de esos temas.
voy a hablar de esa comparación. Se De cierra, hecho, luego lo confirma. no confirmo nada, señor Rodríguez. El Bien, bien. caso es que, bueno, ¿cómo se queda ante tanta afluencia en unos lugares y en otros? Yo me quedo maravillado. Ojalá volviéramos ya a los tiempos de ese despipote en el bar. Pues además me he enterado de otra cosa que ha pasado. Y es que hay museos que por lo visto son altamente infecciosos y museos que prácticamente no generan infecciones. Y usted se ¿Ah, preguntará, sí? ¿por qué? Sí, bueno, pues porque depende de quién sean las competencias. Si vas a un museo de la Junta de Castilla y León, pues te encontrarás que no puedes entrar. No puedes entrar porque es una zona altamente infecciosa, ¿no? Una zona en la que, por supuesto, tienes que ir con un EPI. Y si vas a un museo de la Diputación de León o del Ayuntamiento, pues podrás pasar con unas medidas de distanciamiento, bueno, con un tope máximo de 3 personas. ¿Qué le parece que haya museos más infecciosos que otros? Bueno, pues esto es un poco lo que hablaba, yo creo que de las primeras, creo que fue el primer programa, hablaba de M mayúscula, ¿no? O sea, aquello en cada territorio, la verdad es que están presentes todas las administraciones, ya sea a través de subdelegaciones, a través de diputaciones, a través de autonomías. Y lo que decía M mayúscula, dependiendo del territorio, tienen unas medidas u otras, lo cual es muy absurdo y es contraproducente, ¿no? Pues, ¿qué me va a parecer? Pues lo que es España, un despipote. Pues bueno, el despipote no estaba en el museo precisamente, estaba en los bares. Pero bueno, el problema es que la cultura no es segura, es segurísima. Eso ya lo dejo claro. Y bueno, entre las cosas que he podido ver, bueno, pues cosas muy interesantes. La verdad es que he ido a un museo muy interesante, el Museo del Reino de León, y desde luego con Ah, una visita, ah. bueno, Esto es un programa castellanista. Váyase usted ahora mismo de aquí. no me voy a ir porque he extraído muchos conocimientos interesantes que algún día expondré. Pero, Ah, estamos sí, ansiosos. pero no va a ser hoy porque ya digo que no me he preparado la sección. Pero bueno, he podido ver pues, un museo interesante sobre un edificio renacentista que hace solo 10 años era un almacén de fruta. Un clásico de la gestión del patrimonio y del cuidado del patrimonio. También he visto cómo se asienta sobre una muralla romana que las casas contiguas habían edificado encima poniendo una serie de uralitas y una serie de construcciones, digamos, poco respetuosas con el patrimonio. Pero bueno, pues estas cosas también las he podido ver. Bien, Y, bien. ¿Qué y más? nada, pues simplemente eso, nada. Un lugar muy interesante, como hasta hace prácticamente nada se considera el patrimonio como, bueno, pues como eso, como un almacén de fruta. Y por eso, enlazando, pues me voy a la recomendación gastronómica de la semana. No sé si tiene hambre, Juan Francisco. Pues hombre, la verdad es que me he hecho una pizza y me ha producido acidez. O sea, esas son mis dotes culinarias, por eso lo digo todo. Pues bueno, voy a recomendarte otra cosa que también seguramente te dé acidez. Pero bueno, El capitalismo. sí, sobre todo esas cebollas capitalistas de las que hablaba voz en off. Esas cebollas que son grandes como la cabeza de un niño tonto, que cortadas en de sardinas son exquisitas. Las cebollas más conocidas como cebollas Igea, ¿no? Sí, el caso de Igea, pues igual se quedaban cortas. Bueno, pues muchas gracias. Pero bueno, ¿usted me está recomendando que me las tome o que no me las tome? ¿Qué hago con ellas? Que las coma. A usted le gusta ya sabemos que comer de todo. Soy
Soy Y luego lo biglotón. no. Entiendo. Soy biglotón. Bueno, pues eso es todo, no traigo más. Bueno, pues muchas gracias a Bajezas, el presentador de la sección de La Turbera, es decir, que no me preparo nada y hablo de lo que me sale de la polla. O sea, yo cada vez sé menos de qué va esta sección. O sea, yo todavía no me he enterado. Pero bueno, nos sorprende. yo- La yo sorpresa les siempre está sorprendo. bien también. Hay Sí, que- la sorpresa siempre está bien. Bueno, yo tenía que reflejar aquí el descontento que tenía con esos museos tan infecciosos que había y otros que no. O sea, su sección es la sección Paco Umbral. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Ya está. Bueno, pero un libro muy interesante. ¿Sabe lo que le pasa a usted? Te voy a decir lo que le pasa a usted. Que como usted está celoso, porque como Kropotkin es sin duda la mejor sección de todos los lugares, usted está buscando a ver cómo puede ganarle. Entonces cada día nos trae una cosa hasta que vea cómo lo va a conseguir. Claro, y hoy que no está Kropotkin, pues no he necesitado preparármela. Claro, efectivamente, porque va a ganar usted de calle ya, ¿no? Claro. Vale, muchas gracias. Venga, La verdad es que gracias buena a usted. respuesta. Muchas gracias. Bueno, vamos con un comercialito y con el dietario. Loremi sunt dolorsianet consecutura dipiscinelit, sed eius motem por infilus, ut labore dolore magna liqua. Agencia de publicidad La Rápida. Tu página web en solo 2 minutos. En el último minuto, el dietario de la semana. Bien, ya estamos aquí en el dietario. Quercus Uber, cuando quieras. Bueno, leo con gran sorpresa una noticia sobre el rey emérito, cuya persona no glosaré aquí por lo que pudiera suceder, porque vivimos en esa clase de país, tampoco comentaré más, pero veo con sorpresa que ha realizado un cuantioso pago a la Hacienda española, de la que se ha hablado largo y tendido en comparación con la andorrana últimamente. El caso es que ha realizado un cuantioso pago de 4.400.000 euros aproximadamente, que a mucha gente ha intrigado por su posible procedencia. Su posible procedencia, quizás no muy sorprendentemente, ha resultado ha resultado venir de los bolsillos de una serie de empresarios, amigos, compañeros, en fin, una serie de empresarios que han decidido no computarlo como donación graciosa, sino realizar un préstamo del que no esperan devolución, eludiendo así también el pago de una cuantiosa suma en impuestos. En fin, no creo que sorprenda a nadie que sucedan estas cosas, no creo que a nadie le alarme ya a estas alturas este circo, pero quizás a muchos nos debería ir hartando. Pues con esto terminamos. Muchas gracias, Quercus Uber. Estamos en tiempo, más o menos, 7:15. Intentaremos mejorar de todas formas el tiempo la semana que viene. Si las cosas que no ha dicho Quercus Uber nos permiten seguir teniendo programa. Con lo dicho, les esperamos. Nosotros damos un toque musical a nuestros anuncios publicitarios con audionautics.com. Música gratuita bajo licencia Creative Commons, está compuesta y producida por Jason Shaw. Cientos de pistas clasificadas por estados de ánimo, con la única condición de hacer mención a audionautics.com.
música libre en audionautics.com.